Empezamos del principio, ¿no? Obviamente. Bueno, la unidad 10 es la que vamos a tratar, que se denomina análisis de datos. Bueno, ya sabiendo de que todo proceso de investigación, ¿sí?, consta de varios pasos, ¿sí? Este es uno de los pasos, el análisis de datos. Sabiendo ya que el paso anterior al análisis de datos es el proceso de recolección de datos, que para investigaciones de enfoque cuantitativas se aplican encuestas y para investigaciones de enfoque cualitativas se emplean entrevistas y observaciones. Hoy nos vamos a adentrar en este siguiente proceso de investigación, que es el análisis de datos. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Buenas noches. Bien. El análisis de datos, ¿qué es el análisis de datos como proceso de la investigación? Bueno, es aquella actividad del proceso de investigación que consiste en procesar los datos recolectados con la finalidad de dos puntos. Acá tenemos dos finalidades que pueden ser. En caso de que el problema de investigación tenga hipótesis, bueno, va a ser afirmar o refutar la hipótesis a merced de los datos empíricos recolectados en el proceso anterior. O, en caso que el problema de investigación carezca de hipótesis, poder establecer conclusiones de tipo general. ¿Bien? Bueno, es bueno recordar que existen múltiples técnicas de análisis de datos. Pero en este mini curso vamos a estar centralizando la atención en aprender solo unas pocas técnicas de análisis de datos, para solamente investigaciones de carácter cuantitativo. Es por eso que, primero, para ubicarnos en la palmera, vamos a clasificar a los análisis de datos según la cantidad de variables que pretendamos analizar. Los vamos a clasificar a los análisis de datos según la cantidad de variables que pretendemos analizar. ¿Bien? Bueno, de esta clasificación van a surgir tres tipos de análisis de datos: univariables, bivariables o multivariables. Los univariables son aquellos análisis de datos que analizan de a una variable a la vez, ¿sí? Es el análisis de datos más sencillo de realizar. Bueno, después tenemos los bivariables, que lo que pretenden es analizar dos variables a la vez. Y después tenemos los multivariables, que pretenden analizar más de dos variables a la vez. Bueno, en este caso, nosotros en este curso nos vamos a enfocar solamente al análisis univarial. El resto no los vamos a ver, ¿sí? Nuestro foco de atención estará solamente en el análisis de datos univarial. Es decir, vamos a aprender a hacer el análisis de datos más básico, de a una variable a la vez, para no complicarnos. Bueno, podemos decir que ya estamos en condiciones de empezar. Bueno, la encuesta que vamos a analizar, ¿sí? La escribimos acá, que fue la encuesta que surgió de la misma clase, la cual consta de tres preguntas, ¿sí? Tres variables. Tenemos la primera variable, la primera pregunta, que es la variable edad. La segunda es: ¿está a favor o en contra del veto presidencial de Milei a la ley de financiamiento universitario? Donde las categorías, acordémonos que estamos en el análisis de datos cuantitativo, ¿sí? Acá no pretendemos conocer la opinión de la gente, sino que hacer una encuesta y que caiga sí o sí la bocha en alguna de estas opciones, en alguna de estas categorías. ¿Bien? La categoría para esta las categorías para esta variable son a favor, en contra y no sabe, no contesta. Y la tercera pregunta, la tercera variable que vamos a analizar es: indique el grado de acuerdo que tiene con la siguiente afirmación. El paso por la universidad favorece la movilidad social ascendente. Bueno, y las categorías van a ser muy de acuerdo, ni muy de acuerdo, ni muy en desacuerdo y muy en desacuerdo. Bueno, ya sabiendo cuál es la encuesta
que vamos a analizar, primero, para ubicarnos también lo que tenemos que hacer es analizar qué tipo de variables son para cada una de estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de variables aplica? Bueno, a los fines pedagógicos analicemos qué tipo de variables tenemos. Esto nos va a servir para poder analizar qué tipo de análisis posteriormente vamos a poder realizar y cuáles no. Bueno, para la variable edad, tu tipo de medición o escala es de tipo nominal, ordinal o intervalar. ¿Se acuerdan de esto del primer parcial? Más o menos. Bueno, les comento. Las variables... ¿Ordinal era, me parece o no? Esta no. Ahora te No. explico por qué. Intervalar. Claro, esta es intervalar, pero voy a explicar cuál es cuál para poderlas distinguir. Las nominales son aquellas que no se pueden contener entre sí. O sea, Sí. por ejemplo, a favor y en contra serían variables, serían categorías de una variable que no se pueden contener una dentro de la otra. Como por ejemplo también sería una variable nominal decir, bueno, lugar de residencia o partido de residencia, Loma de Zamora, Ezeiza, Lanús y bla bla bla. ¿Sí? No podemos contener una dentro de la otra. Esas son las nominales. Claro, categoriza cosas distintas, ¿sí? No pudiéndolas conglomerar unas adentro de las otras. Las Y ordinales... también tener en cuenta que las nominales no tienen un orden. Claro, no se pueden, no se les puede establecer un orden porque todas tienen el mismo valor jerárquico. Claro. Bien, las ordinales son aquellas variables que sí tienen un orden jerárquico, pero son del tipo, se expresan de tipo alfabético. Por ejemplo, el caso de a favor, o sea, muy a favor, ni muy a favor, ni muy a favor, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esa sería una variable ordinal, porque hay una jerarquía entre ellas, pero están expresadas de forma... ahí no me sale la palabra. Alfabética. Alfabética. Alfabéticamente, pero descendente o descendente. Digamos. Claro. No con números. No con números. Y las intervalares, como bien decía Agustina recién, son aquellas que también tienen la misma característica, que se pueden jerarquizar, pero están expresadas en términos numéricos. Bueno, entonces la variable edad, en este caso, nosotros pedimos el número. ¿Sí? ¿Qué edad tenés? El número es, tengo tantos años. Tengo 28 años. Bueno, entonces es un número. Es una variable del tipo intervalar. Ahora, esto también sirve para analizar. Si pidiésemos a través de esta encuesta que la variable edad sea contestada numéricamente, entonces efectivamente va a ser intervalar. Pero podríamos pedir en esta encuesta que la variable edad sea contestada como niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Y ahí sería de tipo ordinal. ¿Sí? Bueno, en este caso es intervalar. Pedimos el dato por número. Pregunta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, vos digas, tenés una edad entre, no sé, 20 y 30. Que las respuestas sean esas, por ejemplo. Entre 20 y 30, entre 30 y 40. Sí. ¿Podría ser? Ahí me mataste. Para decir boludeces, no la voy a decir. Creo que es intervalar, porque va en orden. Por ejemplo, de 20 a 30, de 31 a 40, va en orden, dependiendo de cómo estén ubicadas las categorías. Puede ser. Sí, no me animo a decir que sí, porque no soy profe, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de variables es la variable? Ya analizamos la edad, ¿no? La variable edad. ¿Qué tipo de variable es entonces la variable veto presidencial? ¿Qué tipo es? Nominal, muy bien, claro. Nominal no se contiene unas con otras, porque las subcategorías son a favor, en contra o no sabe, no conteste. Bueno, ¿y qué tipo de variables es la variable movilidad social? Ordinal, porque sigue un orden. Porque sigue un orden y porque está expresado en términos alfabéticos.
Claro, va de muy de acuerdo, Exactamente. Sí. Bueno, de este análisis preliminar de variables va a resultar el condicionante de qué tipo de operaciones de análisis de datos vamos a poder realizar y aquellos que no vamos a poder realizar. ¿Sí? Ahora estamos listos como para ir al primer paso de este proceso de análisis de datos, que se denomina matriz de datos. ¿Sí? La matriz de datos es el primero de todos los pasos dentro de este gran título que es análisis de datos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consta la matriz de datos? La matriz de datos es aquel molde donde nosotros volcamos de forma cruda todos los datos recolectados. ¿Sí? Todos los datos recolectados. ¿Qué quiero decir de forma cruda? Que acá, como van saliendo los datos random, ya sea por un proceso aleatorio, ¿sí? de la manera que, como vayan saliendo los datos, los vamos volcando. ¿Sí? Es nuestro primer tamiz para decir, bueno, acá están los datos. Bueno, ¿todos asistieron a la clase del miércoles pasado o alguno no? Yo creo que no. ¿Pamela? Bueno, no sé. Si no llegaron a asistir al miércoles pasado, acá en la pantalla tienen la matriz de datos, cómo se arma, ¿no? En una columna va la variable edad, en otra columna va la variable veto, en otra columna va la variable movilidad social. Y en la primera de todas las columnas establecemos un orden, pero numérico, como para ir contando la cantidad de casos, ¿sí? Bien. En la primera columna es la unidad de análisis, ¿no? Donde dice 1, 2, 3. En realidad, claro, sí, me faltó poner, sí, son las unidades de análisis. Exactamente, sí. Tenemos me confundía. Sí, tenemos 13 unidades de análisis. Exactamente, muy bien. Me faltó ponerlo, ¿sí? A saber, que cada dato dentro de esta matriz de datos está compuesto por lo que en la materia se denomina estructura tripartita del dato. Esto significa que todos los datos que analicemos constan de un mínimo de una unidad de análisis, que es el sujeto u objeto del cual se extrajo el dato y que pretendemos analizar, una variable, como aquel atributo o característica del sujeto u objeto que pretendemos analizar, y una categoría, como aquel valor que asume cada variable para cada sujeto u objeto que pretendemos analizar. Por lo tanto, las vamos a encontrar ubicadas dentro de esta matriz de datos. En las filas vamos a encontrar a las unidades de análisis, en las columnas a las variables y en las celdas a las categorías. Una vez terminado este primer paso de la matriz de datos, ya estamos en condiciones de pasar al segundo paso del análisis de datos. Es que me están de llegar notificaciones. Bien. El segundo paso del análisis de datos es realizar las tablas de frecuencia para cada variable. Acordémonos que estamos analizando, nuestro análisis de datos va a ser univariado, ¿sí? Varía una variable por vez, y no combinamos muchas variables. Es el análisis de datos más sencillo de realizar. Bueno, las tablas de frecuencia, ¿para qué corneta sirven? Bueno, sirven para identificar cuántos casos asume cada categoría a su respectiva variable. Es decir, con qué frecuencia se repiten estos datos. Por eso vamos a empezar analizando la primera de las tres variables. La tabla de frecuencia de la variable edad. Analizando primero qué tipo de variable era la edad. Ya sabemos que era una variable tipo intervalar porque se ordena por datos numéricos. Ahora, si se ordena por datos numéricos, o sea, tiene una jerarquía, nosotros en la tabla de frecuencia, sí o sí,
vamos a tener que decidir si las ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor. Pero sí o sí las tenemos que organizar. Está bien. ¿Ascendente o descendente? Va a estar bien que las organicemos de forma ascendente o de forma descendente. No, ahí no importa el cómo. Lo que sí importa es que lo ordenemos. Ok. Bueno, la tabla de frecuencia de la variable edad se confecciona de esta manera, ¿no? En la primera columna tenemos la categoría, ¿sí? Resultó de las unidades de análisis, la categoría 19. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que vamos a empezar de a una por vez, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia absoluta? Bueno, Creo que se le salió a la chica que estaba hablando la llamada. bueno. Esperamos un minutito, si no se conecta, seguimos, Dale. ¿sí? Dale. Sí. Seguimos, chicos. Si la chica no se conectó, seguimos, ¿sí? Lo Sí, lamento sí. por ella. Bueno, tenemos la categoría 19 años. Acá, como ya dijimos, en la tabla de frecuencia sí tenemos que ordenarla de mayor a menor o de menor a mayor. Tenemos la tabla de frecuencia. Vamos a sacar la frecuencia absoluta, que consta de, bueno, ¿cuántas categorías de 19 años resultaron de esta muestra? Bueno, una. ¿Cuántas categorías de 20 años de la variable edad resultaron de esta muestra? Una. ¿Cuántas categorías de la cuántas categorías 22 años de la variable edad resultaron de esta muestra? Bueno, 2. Eso es calcular la frecuencia absoluta. Es la más sencilla de todas, ¿sí? Bueno, la frecuencia relativa se basa en la frecuencia absoluta. Pero en vez de expresarse en términos nominales u absolutos, ¿sí? Mejor dicho, absolutos, se expresan en forma relativa, en términos porcentuales. ¿Qué tanto peso tiene ¿sí? ¿Qué tanto peso tiene un caso, un dato, una categoría para el total de la muestra, que son 13 casos? Bueno, este numerito resulta de una simple regla de 3 simple, ¿sí? Y 13 casos equivalen al 100%, un caso equivale a X. Y ahí tenemos que hacer 1 por 100 dividido 13. Y nos dio el valor X, que sería 7,70. Bueno, esto de la misma manera, pero vamos poniendo un caso para 20 años, también equivale al 7,70 de la torta, en los 13 casos. Ahora, dos categorías de 22 años, para lo que es el total de la muestra, representan el 15,40% del total de la muestra. ¿Se va entendiendo esta parte? Se unió la chica. Perfecto. Pame, Se me acabó el celu, ahí volví. Tranqui. Tranqui. tranqui, igual, lo repaso porque esperamos un segundito y bueno, y después seguimos, pero es apenitas, ¿sí? Bueno, dale. Tranqui, lo repasamos, si están todos de acuerdo, ¿no? Sí, Igual sí. rapidito, no hay problema. Esto sería más que nada ordenar todos los datos. Claro, es ordenar los datos y empezar a realizarle las frecuencias. Bueno, para Pamela, ¿sí? Nosotros en la tabla de frecuencias, como hablábamos recién, antes de que se te corte, las categorías las tenemos que ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Las categorías edad, bueno, resultaron que las ordenamos de menor a mayor. Tenemos una categoría de la variable edad de 19 años que salió, que resultó de la muestra un solo caso, una sola vez. Eso es la frecuencia absoluta. De la Se categoría... van sumando las que son iguales. No se van sumando. Ah, sí, las que son iguales, sí. Las que son iguales. Las que son iguales. Bien, las que son iguales, Hay sí. 2 de 20, pones 2. Sería resumido la cantidad de veces que se repite la categoría. Claro, Hay una persona de 2 años, le pones un casa hay 2 personas. de 22 años hay 2 personas, Claro. ponemos 2. Porque es Claro. una frecuencia en términos absolutos. Por eso es frecuencia absoluta. Bien. Ahora, ¿se entendió eso, Pame? Ahora yo hago una pregunta. Sí. ¿Decís que en el examen van a poner la propia tabla de frecuencias?
seguramente. Yo no creo. Para mí el examen va a estar más abocado a realizar las medidas, sí, las medidas de tendencia central y de dispersión. Esto nos van a... Pero esto no creo que nos lo hagan confeccionar. Pero es bueno saberlo de dónde corneta sale, porque si no, no entendemos nada para poder llegar a calcular las medianas. Perdón, porque puede hacer, dice que tenés una matriz de datos o tenés cualquier dos cosas. Pero lo que pasa en el dijo el otro día es, lo primero que hay que identificar es el tipo de variable. Él va a decir, bueno, calcula el modo, la mediana, el rango. Y el caso variable. Que ahí donde vos tenés que identificar si es nominal o intervalar o para no le puedes sacar la media o la mediana a la nominal. Entonces está mal. Claro. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Identificar primero la variable, es intervalar, yo creo que va a ser intervalar porque ya se puede hacer todas las cosas, sí. Y otra nominal, van a ser. O sea, ejemplo y tengamos que computar nosotros datos. Puede ser, todo puede ser, chicos. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso. Pero bueno, vamos a confeccionar desde cero, ¿sí? Ladrillito por ladrillito para poder comprender el todo, ¿sí? Para poder llegar a realizar las medidas de tendencia central. Bueno, ¿se entendió, Pame? Sí, bueno, digo, la frecuencia relativa representa lo mismo, ¿sí? Cuántas veces se repitió la categoría para la variable edad, pero ya no en términos absolutos, sino en términos relativos, o sea, en términos porcentuales. ¿Qué porcentaje es? ¿Sí? ¿Qué porcentaje representa dos casos, dos categorías repetidas de la categoría 22 para lo que es el total de la muestra, el total de la torta, para los 13 casos? ¿Sí? Esto se calcula a través de una regla de 3 simple directa, ¿sí? Donde tenemos, si 13 casos es el 100%, 2 casos equivale al 15,40. ¿Sí? Se hace la cuenta, se hace 2 por 100 dividido 13 y te va a dar 15,40. Esto es términos porcentuales. Bien. Y así sucesivamente para cada una de las categorías. El total de todo esto, obviamente nos tiene que dar 100. Si no, algo hicimos mal. Bien, bueno. Ahora, la frecuencia acumulada ya se va complejizando un poquito más. La frecuencia acumulada lo que intentamos hacer es ir sumando para ir conteniendo una dentro de las otras categorías. Porque esta variable es de tipo intervalar, tiene jerarquía. Bien. Entonces, si tenemos un caso, o sea, una categoría de 19 años, la anotamos primeramente acá, que es el punto de referencia. Y le sumamos este valor absoluto de la variable 20 años, dándonos 2. O sea que acá podríamos hacer una lectura de que si yo tengo, ¿sí?, 2 casos de 20 años o menos, ¿sí? Ahora, a este numerito 2 le sumo la frecuencia absoluta de la categoría 22 y ya me da 4. Por eso se van acumulando, es frecuencia acumulada, ¿sí? A este 4 le sumo el siguiente, que resultó ser un dato de la categoría 24 años, resultando nuestra frecuencia acumulada hasta 24 años, 5 casos. ¿Sí? Eso es la lógica de la frecuencia acumulada. Bueno, y de la misma manera que hicimos la frecuencia relativa, ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada relativa, que es el mismo pensamiento, ¿sí? ¿Qué porción representa del total de la torta 1? ¿Qué porción de la torta representa 2? ¿Qué porción de la torta representa 4? ¿Qué porción de la torta, o sea, del total de la muestra, representa 5? Y así sucesivamente. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, Sí. la frecuencia absoluta entonces consiste en contar de forma nominal cuántos datos asume cada categoría. La frecuencia relativa consiste en establecer qué proporción del total de la muestra asume cada categoría, es decir, expresada en términos porcentuales. La frecuencia acumulada
consistirá entonces en sumar de forma nominal las categorías intervalares anteriores. Y la frecuencia acumulada relativa consiste en sumar en términos porcentuales las categorías intervalares anteriores. Bien, seguimos. Ya pudimos confeccionar la tabla de frecuencia de la variable edad. Ahora, bueno, vamos a confeccionar la de la variable Beto. ¿Qué pasaba con la variable Beto? La variable Beto era de tipo nominal. O sea que acá no hace falta acomodarlas en orden jerárquico de mayor a menor porque no tienen orden. Acá como venga. ¿Sí? No se distinguen orden. Bueno, la tabla de frecuencias para la variable Beto va a ser más acotada. Porque ya no podemos hacer acumuladamente. La frecuencia acumulada no la podemos realizar porque no contiene una a la otra. ¿Sí? Sí vamos a poder contar de forma absoluta cada uno de las repeticiones, de las frecuencias de repeticiones de estas categorías. Bueno, la variable Beto tenía una categoría que era a favor, en contra y no sabe, no contesta. Bueno, resultaron cuatro casos, 4 votos a favor, 4 votos de la categoría a favor. Entonces, absolutamente ponemos 4. Bien. Tuvimos 7 votos de la categoría en contra. Bueno, ponemos 7. Tuvimos 2 casos de la categoría no sabe, no contesta. Bueno, ponemos 2. Bien. Como ya tenemos una tabla de frecuencia absoluta, podemos hacer lo mismo de la relativa. Haciendo la regla de 3 simple directa y sacándolo en términos porcentuales. Sencillo, ya sabemos cómo se hace. Bueno, acá puse, bueno, ¿tiene sentido para este tipo de variables nominales realizar una tabla de frecuencia acumulada? Bueno, como ya les acabo de decir, no tiene sentido porque no se contienen unas adentro de las otras. Bueno, la tabla de frecuencia de la variable movilidad social, ¿qué tipo de categoría era? La variable movilidad social. Recuérdenmelo. Ordinal. No, ordinaria. ¿Ordinal o intervalar? Ordinal. Ordinal, muy bien, sí, es ordinal. Entonces acá sí hay orden jerárquico. O sea que si hay orden jerárquico, sí vamos a poder hacer la tabla de frecuencia acumulada y también la absoluta. Bueno, también al haber un orden jerárquico, lógicamente tengo que ordenar cada una de las categorías en un orden jerárquico. No las puedo poner de forma random, como si en la otra nominal. Las categorías para esta variable son muy de acuerdo, ni en desacuerdo, ni en acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Bueno, resultaron de forma absoluta 6 casos de la categoría muy de acuerdo, lo anotamos y así sucesivamente, chicos. No me voy a detener en esto porque ya lo entendimos con la variable intervalar edad, ¿sí? Pero es lo mismo, pero con una variable de tipo ordinal. Bueno, entonces, ¿podemos hacer tablas de frecuencia absoluta a cualquier tipo de variable? En síntesis, ¿podemos hacer tabla de frecuencia absoluta a cualquier tipo de variable? ¿Podemos hacer tabla de frecuencia relativa a cualquier tipo de variable? Pero solo podremos realizar tablas de frecuencia acumulada a variables del tipo intervalar u ordinal. Y acá confeccioné el cuadrito, no sé si este cuadrito lo había puesto el profesor, pero bueno, lo hice. Es un cuadrito para tener una foto rápida mental de decir, bueno, cuáles se pueden y cuáles no, ¿sí? Que es al fin y al cabo lo mismo que estuvimos analizando, pero resumido, de forma resumida, en un simple cuadrito. Bueno, ya terminamos con lo que era el segundo paso del análisis de datos, que era confeccionar las tablas de frecuencia. Ahora vamos por el tercer paso del análisis de datos, que consta de realizar las medidas medidas estadísticas, ¿sí? De forma descriptiva.
Dentro de lo que son las medidas estadísticas tenemos, vamos a desarrollar en este mini curso, vamos a desarrollar dos tipos de medidas. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y dentro de lo que son las medidas de tendencia central, vamos a desarrollar, porque hay tres tipos de medida de tendencia central que vamos a desarrollar. Existen más, pero vamos a desarrollar solamente tres, que son la moda, la mediana y la media. Y si hablamos de la medida de dispersión, vamos a desarrollar solamente el rango. Por eso puse acá que es bueno aclarar que existen otro tipo de medidas estadísticas descriptivas, pero que no las vamos a desarrollar porque no nos compete para la materia, ¿sí? Pero saber que existen, no es que acá se termina el mundo analítico. Las medidas de tendencia central, entonces, ¿para qué corneta sirven? Bueno, permiten al investigador acotar, ¿sí? Acotar todos los datos en un solo atributo y poder entender cuál es el comportamiento central de la población para esa variable analizada. Acordémonos que estamos haciendo análisis univariado, ¿sí? Estamos analizando variable por variable. Bueno, la idea de esto es acotar en un solo atributo cómo se comporta esa población en base a esa variable que queremos analizar. Porque si yo tengo todo despelotado, no me sirve a mí interpretar los datos. Por eso estamos haciendo un análisis de datos. Necesito poder llegar a una pseudo conclusión de decir, bueno, el comportamiento central, por eso hago la medida central de tendencia, el comportamiento central es este. Y para poder visualizar y poder determinar cómo se comporta esta población, esta muestra. Bueno, dentro de lo que era la medida de tendencia central, la primera de ellas que vamos a analizar es la moda o modo. Lo que permite la moda o modo es, permite al investigador observar cuál es la categoría con mayor frecuencia, es decir, la que más se repite. Existiendo tres tipos de moda según sea la cantidad de categorías que más se repitan, porque puede ser que una categoría se repita solamente o haya varias categorías que se repitan en la misma intensidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener moda cuando solamente una categoría es la que arroje la mayor frecuencia. Vamos a tener una moda de tipo bimodal cuando sean dos categorías las que arrojen la mayor frecuencia. Pero tienen que tener la misma frecuencia. O sea, a lo que me refiero es que si una categoría arrojó 5 casos, la otra categoría, para ser bimodal, debería haber arrojado también 5 casos. Porque si arrojase 4, ya no sería bimodal, sería modal. ¿Se entiende? Bueno, y la moda de tipo... Sí, se entiende. Perfecto. Y la moda de tipo multimodal es aquella donde existen 3 o más categorías que arrojan la mayor frecuencia. Que se repite la frecuencia, ¿sí? Bien. Entendiéndose que la moda es aplicable a todo tipo de variables. Vayamos entonces a nuestro ejemplo. Del análisis de la variable intervalar edad, ¿cuál es la categoría que más se repite? Vamos a la tabla de frecuencia. ¿Cuáles son? Acá tenemos la tabla de frecuencia para poder determinar cuál es la moda. No vamos a ir a la matriz de datos que estaba todo desordenado. Vamos a recurrir a la tabla de frecuencia de la variable que queremos analizar. Bueno, ¿cuáles son las variables, las categorías de la variable edad que más frecuencia tuvieron? Pregunta. Las que tienen 2, 22, 32
44. Exacto. Entonces, la moda para la variable edad, ¿cuál sería? 22, 32 y Sería 44. ¿Y qué tipo de moda, multimodal. ¿y qué tipo de moda sería? Multimodal. Multimodal, muy bien. Bueno, ahora, del análisis de la variable veto, ¿cuál es la moda? Vamos a la tabla de frecuencia de la variable veto. ¿Cuál es la variable que tuvo mayor intensidad, mayor frecuencia? No puedes contestar vos, Agus, ¿eh? Tiene que contestar otra. U otro. No se escucha. Estaba hablando hace un montón con el micrófono apagado. En contra. Exacto, Ya sí. sería la moda. La moda sería en contra. ¿Y qué tipo de moda sería para esta frecuencia? ¿Tipo de moda? Viste que hablábamos de moda, bimodal y multimodal. Moda. Sería moda, claro, sería. Moda. La moda de la variable veto es 7, ¿sí? Sí. Perdón, no es 7. Es en contra, ¿sí? Sí. La moda de la variable veto es en contra. 7 es el instrumento, es el Hay que decir vehículo. la categoría, bien, profesor. Claro, es el vehículo que nos permite llegar a la categoría, porque la respuesta es la categoría, no la intensidad. Claro. ¿Sí? En contra. Sí. Sería en contra. Y de tipo moda. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tipo de moda sería tendría la variable movilidad social? Acá tenemos la tabla de frecuencia. ¿Cuál es? A ver si puede contestar Pamela o Daniel. Bueno, si no contestá vos, Angie o Agus, no importa. Voy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, claro, sería la moda de la variable movilidad social. Bien, ¿y de qué tipo? ¿Vale? Sería, Moda. ¿no? Moda. Moda. Porque es la más alta, digamos. Hay una sola categoría que tuvo la mayor frecuencia, que fue 6. Ah, ok. Si hubiese dos Cuando categorías... hay una poca diferencia, no podemos decir que es bimodal, digamos. No. Ok. No, No, solo si se repite. solo si tienen la Ok. misma Solo intensidad. si repiten el mismo número. Si tienen la misma Claro. intensidad. Ok. Y es el más alto ese número, digamos. Claro. Está bien. Si hubiese dos categorías que hayan asumido el valor 6, ahí sí sería bimodal. Ok. Bien. Acuérdense, acá yo anoté que la respuesta correcta es poner la categoría, ¿sí? Que corresponde a la moda. No el numerito 6 o el numerito 7 o el numerito. ¿Sí? El vehículo que nos lleva a la moda no es la respuesta. No vayan a poner eso porque está mal. ¿Sí? Eso directamente hiciste el análisis bien, pero te faltó poner la categoría. Bueno, Sí, igual yo le pregunté a la profesora el miércoles y me dijo la categoría y en el caso de también que a los dos. el numerito, entre paréntesis podríamos ponerlo, Multimodal. y también el tipo, para hacerlo bien completito y bien cojudo, ¿no? La Claro. respuesta. Sí. Perfecto. Bien. La mediana, que es otro tipo de medida de tendencia central. Bueno, la mediana, ¿en qué consiste? La mediana le permite al investigador observar cuál es la categoría que se ubica en la mitad de la muestra, contándose igual cantidad de casos ascendentes como descendentes. O sea que divide a la población en la mitad, por eso es la mediana, ¿sí? Y si estamos dividiendo a la población de categorías en la mediana, tenemos que entender de que el tipo de variable acá tiene que ser intervalar, ¿sí? Y también se puede sacar la mediana de
de la... Ordinal también. Ordinal también. Se puede sacar de la ordinal también, ¿eh? La mediana que recién estábamos en tela de juicio a ver si se podía sacar. Se puede sacar, sí. Bueno, la mediana, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula a través de una fórmula. Es sencilla la fórmula, pero hay que acordársela, ¿sí? La fórmula es n más 1 dividido 2, donde n representa al total de casos de la muestra. En este ejemplo, en esta encuesta, son 13. Entonces, si lo llevamos a términos numéricos, sería 13 más 1 dividido 2, lo cual nos da 7. O sea, 7 es el vehículo para llegar a la categoría, no es la mediana. Recordemos eso. Entonces, ¿cuál es la mediana de la variable edad, de la variable veto y de la variable movilidad social? Vamos nuevamente a la tabla de frecuencia. La mediana de la categoría, perdón, la mediana de la variable edad, ¿cuál sería? 29. Sí. Explicarle que iba a la acumulada, hay que fijarse en la acumulada. Claro, acá hay que fijarse a la acumulada, porque la absoluta no nos cierra por ningún lado. Por eso hicimos la tabla de frecuencia acumulada, porque partimos la población en dos. Acumulativamente tenemos 7 casos para arriba y 7 casos para abajo. Entonces, la mediana de la variable edad va a ser 29 años. Bien, ¿cuál sería la mediana de la variable veto? Contra. No tienes nominal. No se puede sacar. No se puede. Cayeron en la trampa. No se puede. No hay frecuencia acumulada. Sí. No se pueden contener Verdad. unas adentro de las otras. Bueno, ¿y cuál es la mediana de la variable movilidad social? No, tampoco se puede. ¿Te parece? Sí, porque el profesor dijo que la mediana solo iba para cuando se pueda hacer la... Se puede. Si tiene frecuencia... Claro. Acá, si tenemos tabla de frecuencia acumulada, es porque la población la podemos dividir en dos. El resultado que nos dio la mediana es 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Y el 7, dónde lo ubicaríamos acá en la tabla de frecuencia acumulada de la variable movilidad social? De acuerdo, sí, ¿no? Claro, porque arriba del 6 y abajo del 11 estaría, ¿no? ¿Se alcanza a ver ahí, tenés chicos? razón. Entonces, la mediana de la variable movilidad social es de acuerdo. Chicos, está por terminar el tiempo. No voy a llegar a poder exponer la media y el rango. Corto este Meet y tiro otro link en el grupo, ¿sí? Dale. Bueno, chicas, cerramos. ¿Me queda? Dale. La media es lo que vulgarmente conocemos como promedio. Este tipo de medida de tendencia central solamente se va a aplicar a variables de tipo intervalar, porque yo puedo sacar el promedio de números, no de letras. Si bien las letras también están ordenadas jerárquicamente, ¿no? Este tipo de variables, ¿no? Pero acá solamente en variables intervalares. La fórmula para calcular la media consiste en sumar todas las categorías y dividirlas por el total de casos de la muestra. Bueno, acá no tenemos que ir a ninguna tabla de frecuencia anterior, realizada anterior. Acá vamos a tener que hacer una tablita nueva, la tablita de la media. ¿Y cómo se hace? Bueno, vamos enumerando, vamos clasificando, digamos, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? De menor a mayor o de mayor a menor. La cantidad de casos, ¿sí? De 19 teníamos un caso,
lo que hace a un subtotal de 19. De 20 años tenemos un caso, lo que hace a un subtotal, perdón, de 20 también. De 22 años tenemos 2 casos, lo que hace a un subtotal de 44. Y así sucesivamente hasta completar todas las categorías de las unidades de análisis. Una vez que las completamos todas, sumamos todos los subtotales y nos da 382 años. ¿No? Bueno, y esos 382 años los tenemos que dividir por la totalidad de casos, o sea, la totalidad de categorías, que fueron 13, lo cual nos da 29,38 años. O sea que la media para la categoría, para la variable intervalar edad es de 29,38 años. Esa sería... Ahí ya no se busca en la categoría, es el número ese y el resultado. Claro, es el resultado, perdón. Sí, tenés razón. Es el resultado. No, igual era pregunta, porque yo tampoco... Sí, no, es el resultado. Porque no hay una categoría 29,38. Claro. ¿Sí? Sí. Es el resultado. Acá lo interesante es, bueno, pensemos lógicamente, ¿no? Y la mediana nos había dado 29, ¿se acuerdan? Para esta misma variable. Y ahora la media nos da 29,38. ¿Está hablando de qué? De que están muy cerca la media de la mediana de la media. ¿Qué era la media? Perdón, ¿qué era la mediana? ¿Qué era? Era aquel punto referencial de la mitad de la población. ¿No? Por eso es la mediana. Ahora, la media es el promedio. ¿Qué pasa con el promedio? El promedio se ve sumamente alterado por variables, por categorías muy extremas, ya sean muy altas o muy bajas. ¿Qué nos está diciendo esta media? Que la población que estamos analizando es una población bastante homogénea, porque está bastante junta, tanto la media como la mediana. Y la población no sería tan homogénea en esa categoría de edades, la media se nos iría a la concha de la madre, perdón la referencia, ¿sí? Y la mediana sería 29 o 30 o lo que salió, ¿sí? Pero tendríamos una diferencia muy grande. Bien, esa es la lectura que hace el investigador entre la media y la mediana. Porque si no tampoco tiene sentido. ¿Para qué calculamos todo esto? No tiene sentido. Es lo que explicó el profe de que puede llegar a ser engañoso el número que salga. No. Por ejemplo, el ejemplo del boliche, ¿viste? De las claro, edades. sí. La media podría llegar a ser engañosa si estamos analizando la población del boliche y nos cae un tipo de 95 años. O dos tipos de 95 años. Y una pareja con un bebé, qué sé yo, no sé. Sí. ¿Sí? Ahí se va todo a la bosta. La media, no la mediana. ¿Sí? Claro, la mediana es la mitad del todo. O sea, sufre menos, es menos susceptible a las categorías tan extremas. La mediana, no así la media. Bueno, y nos queda por último la medida de dispersión. ¿Se acuerdan que estábamos viendo hasta acá? Vimos las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, porque lo que buscamos es la centralidad. ¿Sí? Ahora, las medidas de dispersión son otro tipo de medidas estadísticas que los que nos van a facilitar es analizar los datos para poder comprender cómo se distribuyen estos en torno al valor central. Que generalmente el valor central, ¿cuál era? La mediana. Claro, ayudándonos a identificar con este tipo de medida de dispersión qué tan dispersa es la muestra. O sea, si los valores se agrupan de manera uniforme o están muy dispersos. Claro, acá es lo que dijo el profe, por ejemplo, tomamos la media y nos ha dado
sea, muy engañoso, no es viable. El rango lo que hace es determinar este resultado, o sea, hacerlo más viable y cuán disperso es. Claro. O sea, el rango nos determina, bueno, y del total de la muestra tenemos mucha gente que tenga 90 años y mucha gente que tenga 0 años, o si tenemos de la muestra, del total de la muestra, tenemos mucha gente que está aconglomerada cerca de los 29 años, que es la media. ¿Sí? La dispersión de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, el rango indica la diferencia que existe. Perdón. ¿Cómo se calcula el rango? Se calcula restando de la categoría más alta la menos alta. O sea que si en esta muestra nosotros teníamos que la categoría más alta eran 44 años, le debemos restar la categoría más baja, que eran 19 años. Lo cual nos da que el rango para esta población, esta muestra, es de 25 años. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de categorías están cerca de los 25 años. No están tan dispersos. Claro. ¿Sí? Bueno, acá yo lo que confeccioné es un cuadrito que el profe puso y confeccioné otro como para acordarme, pero bueno, ya internamente yo ya lo tengo, con el hecho de pensar lógicamente cómo vinimos desarrollando todo este tema. En este cuadrito lo que puse es un cuadro de aplicación de las medidas estadísticas descriptivas según el tipo de variable a analizar. Ya sabemos que las medidas estadísticas descriptivas son tanto la medida de tendencia central como las medidas de dispersión, ¿no? Bueno, y que las medidas de tendencia central a su vez son 3, por lo menos las que estamos estudiando, que es la moda, la mediana y la media. Bueno, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Yo puedo calcular como investigador la moda para variables tipo nominales, ordinales e intervalares? Sí, puedo. Los 3. Yo puedo como investigador hacer una medida de tendencia central, o sea, hacer la mediana de variables nominales, ordinales e intervalares. Solamente voy a poder hacer las ordinales y las intervalares, porque la mediana es la mitad de algo que es un todo, como les decía hoy. ¿Y puedo calcular la media de variables nominales, ordinales o intervalares? No de todas, solamente de las intervalares, porque los promedios, hasta donde yo tengo entendido, se sacan solamente de factores, o sea, de números, de elementos numéricos. Claro, no puedes sacar el promedio de, por ejemplo, Lomas, Lanús, Avellaneda, que son categorías nominales. Y tampoco podría sacar el promedio de las categorías a favor, en contra, muy en contra. No, porque se sacan promedios de números. Y las medidas de dispersión puedo calcular sobre variables nominales, ordinales e intervalares. Solamente las podré calcular sobre variables intervalares, como esta que hicimos recién, la de la edad. La categoría más alta con la categoría más baja. ¿Sí? ¿La única medida de dispersión que tenemos es rango o hay otras? No, solamente vamos a estudiar o estudiamos el rango. Hay otras. Yo investigué y hay otras. No me puse a investigar tanto porque no me interesa, pero sí saber que hay otras, que acá no termina el tema. Ok. ¿Sí? Bueno, y este segundo cuadrito es un cuadro orientativo que también me hice para determinar dónde se ubican los resultados de las medidas estadísticas descriptivas, tanto de la de tendencia central como de la de dispersión. Lo mismo, ¿sí? Bueno, la moda, ¿dónde voy a ir a buscar? ¿Dónde voy a buscar el dato para que la respuesta sea válida? La moda lo tengo que ir a buscar a la frecuencia absoluta y me va a llevar a la categoría.
¿Me explico? Sí, sí. Es un punto intermedio que el resultado se pone en la categoría, Claro. no en la frecuencia. Es el vehículo para llegar Claro. a la categoría que es la respuesta correcta. La mediana, ¿a dónde la voy a ir a buscar? A la tabla de frecuencias acumuladas. La media la voy a ir a buscar a la tabla de frecuencias. Perdón, la media no la voy a tener que ir a buscar a ninguna de las dos tablas de frecuencia, ni a la acumulada ni a la absoluta. Voy a tener que confeccionar una mini tablita exclusivamente para calcular la mediana. Perdón, para calcular la media. ¿Sí? Y para las medidas de dispersión, directamente voy y pongo la categoría. No tengo que ir a Claro, ningún... que siempre es números. Claro, que siempre va a ser un número. No tengo que ir a ninguna tabla de frecuencia ni confeccionar ninguna otra tablita extraordinaria. ¿Sí? Bueno, ahí hasta acá termina la presentación.